Buenas noches, mi nombre es Marcel Chacín y vamos para la segunda entrega, pasos para hacer un tanque en acero inoxidable con acabado sanitario. Acero inoxidable era y no era así per se la panacea del sanitario en sí, o cualquier acero inoxidable sirve para poder hacer cualquier proceso productivo dentro de la industria de alimentos, de medicamentos o de cosméticos o de bebidas. Entonces, aquí viene un tema muy importante porque hay que definir primero qué se necesita para poder producir un alimento, una bebida, un cosmético o un medicamento. Y cada uno tiene un, una posición mayor de requisitos para lograr el objetivo. Por ejemplo, no es lo mismo un acabado del acero inoxidable para una industria de bebidas que para una industria farmacéutica. Y eso lo vamos a ir develando en el proceso que vayamos conversando. Pero básicamente el acero inoxidable es el elemento idóneo para procesos productivos y para procesos de almacenaje porque es tenaz, porque es resistente, porque tiene resistencia a la deformación, porque tiene resistencia altísima a la corrosión y porque tiene una durabilidad en el tiempo dependiendo del producto, por supuesto, que vaya a manejar. Este material como tal normalmente se utiliza en aceros inoxidables austeníticos. ¿Qué es un acero inoxidable austenítico? Un acero inoxidable austenítico es el proceso por el cual se transforma el acero del carbono en unas aleaciones bajas de carbono y a una temperatura de fusión específica, agregándole cromo y níquel y un enfriamiento específico también en tiempos cortos para lograr entonces estos aceros inoxidables austeníticos o no magnéticos como los conocen mayoría de las personas que están en el mercado del acero inoxidable. Ahora, este acero inoxidable como tal, ya él tiene una condición física importante para manejar químicos, no hay problema. Pero para manejar alimentos o medicamentos necesita una condición adicional para poder ser usado como material de primera línea en la fabricación de tanques y accesorios para los procesos productivos, los procesos de almacenaje de nuevo, la industria de bebidas, alimentos y medicamentos. De esta manera, entonces, yo creo que es importante aclarar qué es lo que significa sanitario dentro de la industria que estamos describiendo. Y el sanitario es tratar de tener superficies muy lisas, sin capacidad de albergar ningún microorganismo, con uniones que no tengan aristas, con uniones que no tengan rosca. En líneas generales, tratar de que la superficie por donde fluye o donde se almacena no tenga prácticamente juntas, sino sea una sola unidad. Para lograr esto en tanques, se necesita utilizar un acero inoxidable austenítico con aleaciones de cromo-níquel y otros aliantes dependiendo del producto que vayamos a almacenar o a producir. Pero básicamente necesitamos tener una rugosidad o un acabado de superficie más o menos cerca de 0.8 micras, que es una medida de medir la rugosidad de las superficies y que está determinado dentro de ese rango, estás dentro de el sanitario.
Así que bajo este concepto, las tuberías, las láminas de acero, los acabados, cuando se maquina algo, para ser manufacturado como un producto para manejar alimentos, bebidas y farmacia, ya llevan como requisito este tipo de condición. La pregunta más importante cuando uno hace entonces un tanque es, ay, ¿los tanques ya vienen con ese acabado? La respuesta es no. Y ahí es donde vienen muchos de los problemas en la versatilidad de lo que es fabricar un tanque que verdaderamente sea sanitario o fabricar un tanque que parezca sanitario pero que no lo es. Mucha gente se pregunta, pero ¿cómo es eso? Bueno, muy sencillo. Dentro de las aceros inoxidables que se producen en el mercado internacional, hay ciertos acabados que tienen una condición de rolado en frío con acabado electrolítico y le van dando ciertas características y condiciones. Entonces, para poder trabajar tanques en acero inoxidable con acabado sanitario, estamos utilizando en el mercado las láminas de acero inoxidable austenítico, o sea, desde 304, 304L, 316, 316L, que eso solamente significa las aleaciones del acero y sus capacidades de resistencia, que tenga la siguiente opción es la letra 2B o 2D. Esas láminas acabadas 2B y 2D, que son rolados en frío con acabado electrolítico, ponen a la lámina en la condición inicial del acabado sanitario. Entonces, cuando usted habla en términos de rugosidad y usted pasara un rugosímetro en la superficie de estas dos categorizaciones del acero, 2B y 2D, usted podría obtener muy cerca de más o menos 0.8 micras. Entonces, estos serían los aceros adecuados para poder fabricar un tanque de acero inoxidable con el acabado inicial que usted requiere para que el tanque dentro de la condición entre dentro de la categoría de condición de sanitaria. Una vez esto, vienen las condiciones entonces de soldadura, que lo haremos en otra entrega. Y no quiero terminar esta parte sin explicar que cuando uno va a hacer un tanque sanitario tiene que hacerlo con equipos que cumplan con la misma condición. O sea, no puedo utilizar material abrasivo con partículas que tengan componentes ferrosos porque contaminan la lámina. No puede utilizar varillas de aporte que no sean de acero inoxidable dentro de las aleaciones que más adelante también hablaremos. Y no puede utilizar para limpiar ningún cepillo mecánico que tenga alambres ferrosos o metálicos, porque todas estas que hemos hablado, estos productos, producen de alguna manera contaminación en la lámina. ¿Y qué significa contaminación? Que van dejando partículas de ellos mismos pegadas a la superficie que al principio no se ven, pero en el primer momento que haya un cambio de temperatura, un rocío o se moja simplemente la lámina, comienza a oxidarse y la gente dice, caramba, pero esto es acero inoxidable, ¿por qué se oxidó? No se oxidó, se contaminó con material ferroso o una lámina de acero inoxidable. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, los materiales para cortar, limpiar las superficies que necesitamos para fabricar un tanque tienen que ser no ferrosos. Y los materiales que vamos a utilizar para terminar de dar el acabado sanitario o el acabado que nos interesa entre más o menos 0.8 micras
debe también tener condiciones no ferrosas. Hoy en día en el mercado las identifican como materiales para trabajar el acero inoxidable. Y hay una ventaja en ese sentido. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima entrega. No crean que es lento, es que es importante ir dando pasos y tips que nos permitan llegar finalmente a la conformación de un tanque cualquiera que vayamos a escoger para fabricar. Buenas noches.